Vamos a empezar con esta exposición antológica, ya nuestro último día con quinto año de secundaria, pero antes de poder empezar voy a brindarle las palabras a nuestra señorita directora. Buenas noches con todos. Tenemos una semana de exposición literaria con los autores Ricardo Palma, tenemos a Julio Ramón Ribeiro y a Edgar Allan Poe. Esta semana ha tenido muy buena participación todos nuestros estudiantes y hoy día viernes culminamos con quinto de secundaria que nos van a exponer, también me parece, de una forma muy buena, ¿no? Chicos, es su última exposición literaria del año 2025 y toda esta experiencia educativa se la llevan para la universidad. Que todos tengan muy buenas noches y un aplauso para sus hijos. Esas fueron las palabras de nuestra señorita directora. Hay un infiltrado por acá del primer año de secundaria, así que él hará los honores para que todo este evento empiece. Vamos a llamar a Matthew del primer año de secundaria, así que pido fuerte las palmas para el alumno del primer año de secundaria. Soy Mati José Mi Castillo Basalar, de primer grado de secundaria, y hoy me ha tocado exponer sobre el cuento El próximo mes nivelo, que es parte de la obra literaria La palabra del mudo. Este cuento inicia contándonos sobre la vida de Alberto, siendo un boxeador callejero con ganas de salir de esa vida. Cada vez que intenta salir de esa vida, no lo logra y por eso dice, el próximo mes me nivelo, haciendo referencia a que va a intentar mejorar cada mes, pero siempre termina cayendo otra vez en el mismo pozo de donde intenta salir. Los autores, Julio Ramón Ribeiro. Algunas obras que creó están por aquí, por ejemplo, Crónica de San Gabriel, Los genicidios dominicales, que es una novela. Aquí está su biografía de Julio Ramón Ribeiro. Nació en Lima un 31 de agosto de 1929. Inicia su producción literaria mientras era estudiante de Derechos y Letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus primeros cuentos aparecen en revistas literarias. En 1955 publica su primer libro, Los gallinazos sin pluma, que reúne 8 cuentos de ambiente urbano. Género literario, narrativo, especie literaria, personajes principales, narrador, un hombre común. Personajes secundarios, su esposa, sus acreedores y sus amigos ocasionales. Generación. El libro es de la generación del 50. Su resumen. El autor narra la historia de un hombre que vive siempre prometiéndose que el próximo mes se va a nivelar económicamente. Sin embargo, cada mes repite los mismos errores. Gasta más de lo que tiene y sigue endeudado. Gracias. En este caso, llamo al alumno López León Snyder. Fuerte las palmas para su compañero, chicos de quinto de secundaria. Primeramente, que tengan muy buenas tardes, padres de familia y compañeros en general. Me toca exponer sobre mi cuento del asesinato de la calle Morgue o de la Rue Morgue más conocido. Bueno, este autor es Edgar Allan Poe. Fue publicado este libro en el año 1841. Este es uno de los primeros libros de investigación por el cual también toman como referencia para poder escribir el gran Sherlock Holmes. Bueno, la historia comienza cuando cuando un joven conoce a su amigo Dubán, el cual es muy inteligente e intelectual y se pasa todo el día hablando sobre temas filosóficos. Un día, mientras está caminando, lee un periódico sobre los 2 asesinatos en la Rue Morgue.
el cual es una madame y su hija Camila. Como tiene amigos en la policía, les pide que les dejen pasar para que pueda investigar él mismo, ya que él le gusta mucho esos temas de intriga y controversia. Luego de esto, nota que su amigo Dubán mira todo muy detenidamente y con muy minuciosidad, ya que los policías dicen que no hay nadie que lo haya podido matar, por el cual encontraron la ventana cerrada y él se dio cuenta de que la ventana se podía abrir y cerrar por fuera. Cuando llega a ir ahí, nota que los cuerpos de su hija Camila está de cabeza en la parte de la chimenea y de su madame está tirada y la arrojaron y encima lo decapitaron. Bueno, en pocas palabras, Dubán llega a su casa y trata de ver leer su libro de naturalista y encuentra que le había asesinado un orangután porque todos los indicios que él encontró, todo era hacia un orangután, más que todo por las garras y los arañazos que la madame presentaba. Bueno, luego de esto, trata de que el orangután es una mascota de un marinero, por el cual encontraron una cinta de color celeste, el cual el marinero llevaba en esos tiempos, todos los marineros acostumbraban a llevar. Bueno, en pocas palabras, el cuento se trata además de todo de investigación y de controversia. El tema principal es los crímenes, investigación y sangre. La historia termina cuando Dubán resuelve el crimen por todos los indicios que ha generado y le cuenta a la policía y pueden decir de que todo lo que habían dicho los policías de que le había matado a un joven francés, todo era falso. Y Dubán se queda satisfecho sobre su investigación, ya que pudo resolver una investigación usando la lógica proporcional. Muchas gracias. Muy bien, López León Snyder, por tu buena presentación. Ahora seguimos con una dama. En este caso vamos a llamar a una señorita que se ha integrado este año, cantante por excelencia. Ustedes ya la conocen. Sí, señorita, usted va a salir. Vamos a llamar a la señorita Farroñay Sandoval Nelly Milagros. Fuerte las palmas para su compañera, chicos. Fuerte las palmas, padre de familia. Buenas tardes, con la directora, el profesor y el público presente. En esta oportunidad voy a exponer sobre mi cuento literario que se llama El entierro prematuro, del autor Edgar Allan Poe, que fue publicado en el 1844. Es un relato de Edgar Allan Poe que se explora un profundo miedo del narrador a ser enterrado vivo. Al inicio, el protagonista comparte su obsesión por la patofobia, que es un miedo muy profundo, alimentado por personas que despertaron en sus sueños en ataúd. Durante un episodio de enfermedad, cae un estado que lo hace parecer muerto, y al despertar él se encuentra encerrado en un ataúd abajo de la tierra. Logra liberarse, pero al salir de la cripta descubre otro ataúd abierto con un cuerpo que confirma su peor temor y horror al ser enterrado vivo. El horror de esta revelación lo lleva al colapso, cerrando un siglo de terror psicológico y físico. Este autor es conocido por ser un escritor, poeta crítico, periodista y romántico estadounidense. Una de sus obras resaltantes sería El entierro prematuro, El misterio de Morigot y La carta robada. Una de sus frases, como lo ven, es: la infancia conoce el corazón humano. Esta fue mi exposición sobre el cuento del entierro prematuro del autor Edgar Allan Poe. Gracias. Muy bien, fuerte las palmas para la señorita Farroñay Sandoval Nelly. Continuamos, y mientras que el maestro va organizando las maquetas que se encuentran al frente, vamos a llamar a un varón. En este caso
vamos a llamar a uno de los varones de quinto año de secundaria y llamamos a Medrano Carrión Alexander. Fuerte las palmas para el alumno Medrano Carrión. Muy buenas noches, público y compañeros en general y directora. Hoy les vengo a hablar sobre mi cuento Un descenso hacia el Maelstrom, publicado en mayo de 1841. El cuento empieza con el narrador yendo hacia unas montañas a las costas de Noruega, con un viejo que le narra sobre un remolino que se encuentra en las mismas costas, llamadas Maelstrom, pero como los pescadores lo conocen, Moskuestrom. El viejo pescador le cuenta al narrador cómo él y sus dos hermanos un día habían ido a pescar por algunas costas de Born o Moscú, y más que nada en esos lugares porque se abundaban mucha pesca de fina calidad, y en un día de esos era demasiado tranquilo, de hecho, y llegaron de regreso hacia las costas, pero hubo como una gran fuerte tormenta que los arrastró poco a poco hacia el Maelstrom, solo que ellos todavía no se habían dado cuenta porque estaban como unas 3 millas del remolino. Mientras poco a poco iban en la tormenta arrastrados hacia el remolino, el hermano del pescador cae, solo uno de sus hermanos. El viejo pescador ya lo había dado por muerto. Una hora después su hermano apareció atrás de él, pero le había gritado Moskuestrom porque ya estaban muy cerca de él, de hecho, ya a punto de descender. El viejo ya de pies a cabeza estaba aterrorizado, sin saber moverse. Sus hermanos estaban desesperados, tratando de calmar toda la situación. Llegaban poco a poco uniéndose hacia el remolino. El viejo pescador estaba atónito por lo que había pasado. No había, por así decirlo, para él ninguna forma de supervivencia. Pues de ahí él se había calmado un poco, al menos por algunos segundos, porque se había dado cuenta de que las cosas esféricas, pequeñas, no tan grandes, porque las cosas grandes como puntiagudas o unos barcos terminaban destrozadas hacia el remolino, porque al fondo ellos veían que habían como unas rocas puntiagudas que destrozaban todo poco a poco. Y bueno, él llegó a la conclusión que las cosas esféricas pequeñas descendían del remolino, salían ilesas, así que tuvo una gran idea de adaptarse a un barril con la soga con la que su hermano se ató para no caerse, teniendo la fe de que todo saliera bien. Y antes de unos segundos de que el barco se hundiera, él ya se había atado. Le había hecho unas señas a sus hermanos, pero sus hermanos, como estaban desesperados, no tenían la oportunidad de entrar en razón por todas las cosas que estaban pasando en ese momento. Bueno, dentro de una hora, el pescador había quedado inconsciente por todo lo que estaba pasando en esos momentos. Durante el suceso de esa hora, el remolino se había tragado al barco y a sus hermanos en él. Él había estado entre las mareas descendiendo, llegando hacia la misma costa de Noruega, donde los mismos pescadores, que fueron sus amigos del pescador, lo encontraron, solo que los pescadores ya no lo reconocieron a él, ya que el miedo que había pasado lo había hecho envejecer tanto que
le puso le cambió el color de su pelo, volviéndolo bien canoso, y de ahí envejeció demasiado porque había quedado traumado y aterrorizado por todo el suceso que había pasado. Y bueno, el pescador le cuenta esto al narrador mayormente porque siempre que le cuenta esto a alguien, nadie se lo cree, esperando que al mismo narrador, al menos se le puede creer porque estaba acompañado hacia él en la misma cima de la montaña. Bueno, ese fue todo mi cuento. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a llamar a otro varón. Vamos a llamar al alumno Coca Germani Dairon. Fuerte las palmas, chicos, para recibir a su compañero Coca Germani Dairon. Muy bien. Buenas noches, directora, compañeros y padre de familia en general. El día de hoy me tocó exponer sobre la obra de El escarabajo de oro, sobre el autor de que fue Edgar Allan Poe. Pero en primer lugar, ¿quién fue Edgar Allan Poe? Fue un escritor estadounidense que nació el 19 de enero de 1809 y falleció un 7 de octubre de 1849. Él nace en Boston, Massachusetts, y sus padres fueron David y Elizabeth. Él, en su vida, tuvo muchas tragedias. A los 2 años queda huérfano de padre y madre. Su padre los abandonó y su madre murió a los 2 años por una enfermedad llamada tuberculosis, quedando en adopción sobre John Allan, que lo adoptó, pero no tuvo una buena convivencia con su padre adoptivo. Su madre fue la que adoptiva que más le hizo cariño y la estuvo ahí cuidándola a su temprana edad. Asistió a la Universidad de Virginia por un año posteriormente y se alistó al ejército de Estados Unidos. Estuvo en la universidad, pero fue retirada porque tuvo adicciones y sus apuestas le llevaron a que su vida tuviera un fracaso total. Y a través de eso se alistó al ejército. Publicó su primer libro llamado Temeria y otros cuentos. Fue un libro que no tuvo ningún éxito total. Fue un fracaso total donde se quedó bien endeudado. Es considerado uno de los maestros universales de relato corto, renovador de la novela gótica, que se atribuye de ser inventor de los relatos detectives y precursor de la ciencia ficción. Su poema del Cuervo en 1845 le dio una gran fama. El Cuervo fue su poema que lo hizo elevar y poder ser uno de los primeros escritores estadounidenses que pudieron sustentarse y vivir de su propia obra. Aunque no fue mucho porque ganaba entre unos 15 a 20 dólares por cada copia y edición que hacía. Y como digo, que hoy día voy a exponer sobre mi obra, que es El escarabajo dorado. La historia nos relata el narrador, que fue un amigo de años de William Legrand, que fue un empresario que tuvo una vez una gran fortuna, pero perdió todo y se había ido a una isla llamada Sullivan, que está en Carolina del Sur, donde tenía su buen amigo, que antes fue su esclavo, un africano llamado Júpiter. La historia nos cuenta que una de sus paseos o expediciones de William encuentra un escarabajo dorado, donde se lo lleva, pero al lado del escarabajo había un pergamino, donde lo envuelve al escarabajo. Llegando a su casa, él comienza a examinarlo poco a poco, donde después llega su amigo el narrador, donde sin tomarle mucho interés, no le hace caso sobre lo que decía su amigo William, de que el escarabajo era importante y que podía ser una gran cosa. Entonces pasaron los días y William comienza como a entrar un poco a la locura. Entonces su amigo ileal, Júpiter, le manda una carta al narrador para que venga urgentemente a hablar con William o ver qué es lo que tiene, porque se preocupaba por él. Entonces llega el narrador y ve que
William le presenta unos dibujos que él estaba retratando sobre el escarabajo, donde se da cuenta que parece que tuviera la forma de un cráneo. Entonces también le muestra que tiene como unos símbolos y números, donde después William puede descifrarlo, que era un criptograma. Entonces William va con Júpiter al lugar, pero antes de eso le pide al narrador si le puede acompañar. El narrador con dudas les acompaña. Entonces llegan a un gran árbol en medio de la nada. Entonces William le pide a Júpiter que se suba y que siga las instrucciones poco a poco, dejando caer al escarabajo del encima de la copa hacia el suelo. Entonces comienzan a cavar en unos metros bajo tierra y encuentran un lugar sólido. Siguiendo excavando, encontraron un gran tesoro que le había pertenecido al pirata Capitán Kidd. Entonces ahí nos cuenta cómo William fue que descubrió el criptograma. Dice que una de las tantas cosas que hacía hizo que el pergamino se quemara un poco, haciendo demostrar que había tinta invisible en esa hoja, que puede ser base de agua con limón. Entonces fue viendo que tenía unos símbolos y números, haciendo que esos símbolos y números fueran unas coordenadas y dígitos que le decía dónde era el lugar exacto, así demostrando que la habilidad y la certeza puede ser mucho más que un tesoro material y así. Gracias. Muy bien, fuerte las palmas para su compañero Coca Germani Dairon. Ahora vamos a seguir llamando, y en esta ocasión él es un chico que gusta mucho de dibujar, aunque es un poco callado, hace unos excelentes dibujos y tienes excelentes participaciones, tanto en mi curso como en el curso del profesor Kevin, ya que él me ha comentado algo por ahí. Vamos a llamar al estudiante Herrera Broncano Zair. Fuerte las palmas para su compañero Herrera Broncano Zair. Buenos días, público en general y compañeros y profesores. Hoy les voy a exponer sobre la obra que me ha tocado, que es La Máscara de la Muerte Roja. Pero primero les voy a hablar sobre el autor, que es Edgar Allan Poe. Él nació el 17 de enero de 1804 y falleció el 7 de octubre de 1864, debido a unas causas desconocidas. Sus mayores obras se encuentran en un conjunto. Son cuentos cortos, que son novelas, poemas, ensayos, etc. Su vida con sus padres era un poco difícil porque él era adoptado desde los 2 años y tuvo una relación difícil con su padre. Bueno, ahora les voy a pasar a hablar sobre mi obra que me ha tocado, que es La Máscara de la Muerte Roja. Era hace tiempo en un pueblo agonizante debido a la peste, una peste llamada la Muerte Roja. Esta enfermedad hacía que de los poros salieran manchas de sangre por todo el cuerpo y moretones, matando a cientos y cientos de personas en el pueblo. El protagonista, el príncipe Próspero, se refugió en su castillo y creyendo que él no podía escapar de la muerte, invitó a 1 millar de personas a convivir con él. Un día organizó una fiesta en la cual se coló un invitado extraño. Este invitado era alargado, con un rostro demacrado y todo el atuendo manchado en sangre. Todo esto recordaba a la peste que azotaba al pueblo. El príncipe Próspero no pudo soportar tal blasfemia y trató de perseguir a aquel invitado extraño, recorriendo varias habitaciones de distintos colores. Cada una hacía referencia a las etapas de la vida,
La azul hacía referencia al nacimiento, la púrpura hacía referencia a la niñez, la verde hacía referencia a la juventud, la naranja a la adultez, la blanca a la vejez y finalmente la negra hacía referencia a la muerte. Cuando el príncipe se detuvo justo junto al extraño invitado, solo se oyó un grito agudo. Se escuchó por todo el castillo. Los invitados, los cortesanos, fueron a su rescate, pero ya era demasiado tarde. El rostro del príncipe estaba totalmente rojo. Ya estaba muerto. Los que vieron la escena trataron de atacar al extraño ente, solo para darse cuenta que era intangible. Resultaba que él era la misma muerte roja. Poco a poco, cada uno de los invitados empezaron a morir. Y cuando el último invitado murió, el reloj de ébano en la habitación negra se detuvo. Los trípodes dejaron de iluminar y el ambiente de la muerte roja invadió toda la atmósfera. Gracias. Bien, vamos a llamar a la estudiante de Los Santos Pimentel, Cielo Maciel. Fuerte las palmas para su compañera. Recibamos, chicos, con fuertes palmas. Buenas noches, directora, profesores, compañeros en general y padres de familia. Hoy les voy a hablar sobre Edgar Allan Poe, que nació el 19 de enero de 1809 y falleció el 7 de octubre a los 40 años. Les voy a hablar en esta oportunidad sobre mi obra que se llama El silencio, de Edgar Allan Poe. Es un cuento donde un demonio relata su encuentro con un hombre en una desolada y silenciosa región llamada Libia. Un hombre que se encontraba sentado en una roca con la palabra desolación escrita, vestido de una toga romana, permanecía ahí tranquilo, y un demonio dispuesto a perturbarlo, lo perturbaba con tormentas y muchos ruidos, pero el hombre permanecía tranquilo. Y cuando el demonio impuso silencio absoluto, el hombre salió despavorido. Esta obra nos da a entender sobre la vida y la muerte, donde el ruido representa a la vida y el silencio representa a la muerte. También en general el silencio es un cuento que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza y cómo los seres humanos responden a los diferentes estímulos. Gracias. Vamos a llamar al alumno Alvarado Navarro Eduardo Dariel. Fuertes las palmas, recibamos con fuertes palmas a su compañero. Muy buenas noches, directora, profesores, compañeros en general y padres de familia. En esta oportunidad voy a narrar acerca de mi cuento llamado El corazón delator, del autor Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nació en Boston en 1809. Fue un escritor, poeta estadounidense, conocido por sus relatos de terror y misterio como El Cuervo y Los crímenes en la calle Morgue. Y también mi cuento, que es El corazón delator, que también tiene que ver con el cuento de terror y es algo gótico. Ahora sí pasaré a contarles sobre mi cuento que me ha tocado. El corazón delator trata de un autor anónimo, el cual nos cuenta que tiene cordura, pero tiene una enfermedad que agudizó sus sentidos. Nos cuenta que convive con un anciano, el cual tiene su ojo blanco, desvanecido, pues, y entonces
Él está obsesionado con ese ojo, pues lo abruma, cada vez que lo ve se asusta y él ideó un plan para asesinar al anciano, para por fin quitarse esa molestia. Y durante una semana iba a visitarlo por las noches, pero cada vez que lo quería asesinar no podía porque el anciano estaba con el ojo cerrado y le daba pena. Y luego de ahí, en la 8ª noche, el anciano lo vio con su ojo y el narrador va y lo mata. Luego de ahí el cuerpo lo tira al piso y lo pone encima de un colchón. Luego de ahí, para intentar ocultar su crimen, lo descuartiza al anciano y lo mete debajo de las tablas de la casa. Luego de ahí, un vecino escucha obviamente un grito del anciano y alerta a los policías. Y los policías van pues a investigar un poco acerca del anciano y el autor actúa de manera normal, pues los hace de entrar a su casa, que investiguen todo y que entren a su cuarto y todo. No se habían dado cuenta, pues. Y luego de ahí los invita a sentarse y comienzan a charlar y luego se ríen, pues. Y el narrador escucha como un latido del anciano, pues que poco a poco lo va escuchando, como siendo su culpa. Ya, pues que lo atormenta y luego de ahí como que se vuelve loco, pues. Y luego de ahí él mismo confiesa su crimen, dice que arranque las tablas y ahí acaba mi cuento. En lo personal me gustó porque es de terror gótico y nos muestra más que todo el enfoque y las perspectivas de una persona demente. Gracias. Vamos a llamar al alumno Salvador Bernal Leonardo Arturo. Fuerte las palmas, chicos, fuerte las palmas, padres de familia, para recibir a el alumno Salvador Bernal. Buenas noches, señorita directora, profesores y compañeros en general. Tengan mis más cordiales saludos. En esta oportunidad les voy a compartir mi cuento, el cual es El hombre de la multitud, escrito por Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta y periodista estadounidense, nacido el 19 de enero de 1809 en Boston y fallecido el 7 de octubre de 1849 en Baltimore. Bueno, ahora les voy a contar un poco de mi cuento, el cual empieza así. Esta historia empieza con un narrador desconocido, el cual se encuentra recuperándose de una larga enfermedad. Se encuentra en una cafetería en Londres, observando a las personas que pasan por las calles, y él los empieza a clasificar por su forma de vestir, cómo se comportan y todo lo demás. Después de clasificar a las personas, le llama la atención un anciano, el cual desprende un aura terrorífica y su rostro le causa intriga, ya que refleja muchas emociones como miedo, inteligencia, lo cual hace creerle que tiene una historia que no quiere contar, o un pasado oculto que no quiere contar también. Bueno, con todo esto, el narrador le da intriga y quiere saber más acerca de este anciano, lo cual emprende una persecución nocturna siguiéndole por las calles de Londres. El anciano camina sin un propósito fijo, camina por callejones oscuros, mercados, barrios pobres y ricos, hasta el día siguiente, que el narrador se da cuenta que lo siguió para nada porque no tiene un lugar fijo a donde ir el anciano, dándose cuenta de que él es el hombre de la multitud, ya que necesita estar entre la multitud para sentirse vivo y poder y no caer en la locura y la soledad. Este cuento nos hace ver la soledad del ser humano moderno y cómo dependemos a veces al estar acompañados no nos damos cuenta de la soledad que tenemos. Gracias. Llamamos a, bueno, esta señorita es artística ya por naturaleza, gusta del baile, de la actuación, entre otras cosas. Vamos a llamar a su compañera y alumna del 5º año de secundaria, Fernández Poma Misori Maricielo. Recibamos con fuertes palmas. Muy buenas noches, maestros, compañeros y padres de familia.
El día de hoy les voy a contar uno de los cuentos más conocidos por el autor estadounidense Edgar Allan Poe, titulado El barril amontillado. Edgar Allan Poe nació en Boston. Fue hijo de padres indigentes. Quedó huérfano a temprana edad y fue criado por John Allan. Estudió en la Universidad de Virginia, pero los abandonó por problemas económicos. Es considerado maestro del cuento y de la literatura gótica. Una de sus obras más importantes tenemos El gato negro, publicado en 1843, El cuervo, y mi obra que les voy a hablar, El barril amontillado, publicado en 1846. Esta obra tiene como tema principal la venganza y el odio humano, y como tema secundario tenemos el orgullo, la manipulación, la muerte y el... Ahora les voy a relatar mi cuento titulado El barril amontillado. El barril amontillado es un cuento lleno de misterio, suspenso y venganza. Este cuento comienza con un hombre llamado Montresor, que busca la venganza de su supuesto amigo Fortunato, ya que éste la ha humillado y ofendido en el pasado. Montresor no dice con exactitud cuál fue su ofensa, pero sí deja claro el deseo de venganza es profundo y que quiere castigar a Fortunato sin ser descubierto. A medida, cuando estaba en el carnaval, cuando todo el pueblo estaba celebrando y disfrazado, Fortunato estaba un poco ebrio y disfrazado de bufón. Montresor lo engaña diciéndole que ha conseguido un vino muy raro llamado amontillado y que necesita de él para ver si es auténtico. Intrigado y vanidoso, Fortunato acepta acompañarlo hasta las catacumbas subterráneas, donde vivía Montresor, donde supuestamente guardaba el vino. A medida que bajan los pasadizos oscuros, llenos de huesos y nichos antiguos, Fortunato comienza a toser por la humedad y el moho, pero Montresor finge la preocupación solamente para hacerlo seguir. Cuando llegan al final de los pasadizos, Montresor ata a Fortunato con cadenas a la pared, encerrándole en una pequeña celda. Fortunato al principio piensa que es una broma, pero poco a poco logra comprender el horror de la situación. Montresor, sin tener piedad, termina en paradarlo y lo deja allí para morir. Este cuento termina muchos años después que Montresor confiesa que ha pasado 50 años de aquel crimen y que el cuerpo de Fortunato sigue enterrado en las catacumbas. Este cuento nos refleja la obsesión humana por la venganza y cómo el odio puede consumir la razón. A través de Montresor y Fortunato se ve cómo la vanidad, el orgullo y el deseo pueden terminar en tragedia. Este cuento es algo corto, pero lleno de misterio, reflexión sobre los límites del alma humana. Gracias. Muy bien, muy buena presentación, Missouri. Seguimos, ahora vamos a escoger a un varón. Él es uno de los varones más, ¿cómo podría decirlo?, responsables, entre comillas, del salón. Sí, ya te acabas de reír, me acabas de ver y ya sabes que eres tú. Llamamos al estudiante Junco Morán Omar Alexander. Fuerte las palmas, recibamos con fuertes palmas. Buenas noches con todos, directora, padres de familia, profesores y alumnos en general. Hoy vengo a hablarles sobre la historia el cuento de la caída de la casa Usher. La caída de la casa Usher es un cuento que escribió Edgar Allan Poe. Pertenece al movimiento literario romanticismo oscuro y ficción gótica. El narrador llega a casa de su amigo de infancia, Roderick Usher.
quien sufre una enfermedad nerviosa, y su hermana Madeleine gravemente enferma. Al inicio de la historia, la casa se describe como sombría, deteriorada y con una grieta que simboliza la decadencia de la familia. Poco después, Madeleine muere, o al menos eso creen, y la entierran en una cripta dentro de la mansión. Tras el entierro, Roderick, consumido por el miedo, sigue convencido de que su hermana seguía viva. En una noche de tormenta, mientras el narrador intenta distraerlo leyendo libros, los sonidos de la narración parecen volverse reales dentro de la casa. Finalmente, Madeleine, enterrada viva, aparece ensangrentada y se desploma sobre Roderick, provocando la muerte de ambos. El narrador huye aterrorizado y presencia la caída de la mansión, partida por la grieta, y se derrumba y se hunde en el agua. La historia refleja la decadencia, la locura y el fin inevitable de la familia Usher, junto con la caída literal de la casa. Gracias. Muy bien, él es igualito a su profe de habilidad verbal. ¿Por qué? Porque es el hombre más fiel de este planeta. Es un hombre que siempre dice la verdad. Y obviamente lo ha aprendido de su profesor de habilidad verbal. Así que vamos a llamar a mi tocayo Lindo Chagray Cristian Alexander. Fuerte las palmas. Buenas noches con todos, estimada directora, padres de familia, maestros y compañeros en general. El día de hoy les voy a narrar acerca de mi cuento que me ha tocado, titulado William Wilson, escrita por el autor estadounidense Edgar Allan Poe, que en este cuento nos narra algo terrorífico, gótico y misterioso. Bueno, empezando con el resumen, el narrador, quien será nuestro protagonista, se llama William Wilson, pero después nos aclara de que su verdadero nombre no es así, sino que se lo ha inventado porque su verdadero nombre le da vergüenza y le aterra por su terrible pasado que ha vivido. Este niño, nos narra que desde niño era un chico muy inteligente, pero a la vez era muy rebelde, egoísta, mandón y abusivo con sus compañeros de clase, hasta que un día conoce a otro niño, quien misteriosamente y curiosamente se llama igualito a él. Se llaman William Wilson, tienen el mismo físico, mismo color de pelo, mismo aspecto, pero la única diferencia es, como les dije anteriormente, que William Wilson, nuestro narrador, el protagonista, era un chico muy rebelde, egoísta y no pensaba en los demás. En cambio, su doble era una persona muy noble, compasiva y tranquila. Cuando William Wilson, nuestro protagonista, quería hacer una maldad con sus compañeros, ya sea fastidiarlos o hacer trampa en los exámenes para copiar, siempre aparecía su doble para intervenir y para poder evitar de que realicen sus actividades malas. Pero esto a William no le gustó para nada, así que un día decidió enfrentarlo entrando a su habitación de su doble, donde lo encaró y le reclamó de por qué lo seguía y por qué lo corregía. Su doble no dijo ni una sola palabra y se quedó solamente mirándolo fijamente. Esto asustó a William y hizo que saliera del lugar todo asustado. Pasan los años y nuestro protagonista ya creció, es un adulto, pero sigue en la mala vida. Ahora, aparte de ser mentiroso, es un borracho, un vicioso en las apuestas y tiene una mala vida consigo. A pesar de esto, su doble lo sigue siguiendo, observando y corrigiendo, pero William Wilson sigue sin entender. Después nos cuentan de que nuestro protagonista viajó a diferentes partes de Europa, ya sea a Oxford, a París y a Roma. Pero nos vamos a concentrar más en Roma porque acá ocurre un hecho muy importante. ¿Por qué? Pues porque estando en Roma, sale una noche a una fiesta elegante donde hay gente de clase alta, es decir, millonaria, y se mete a jugar cartas, póker, casino
con unos hombres elegantes. Él pensó que su intención era hacer trampa en el juego para poder llevarse todo el premio que había como dinero, porque eran hombres millonarios y había bastante dinero. Estaba todo saliendo a la perfección para William, hasta que para su mala suerte termina apareciendo su doble, quien evita que haga el plan que estaba haciendo. ¿Por qué? Pues porque avisa a los hombres de que estaba haciendo trampa. Los hombres elegantes se dan cuenta de la trampa que estaba realizando William, nuestro protagonista, y lo botan del lugar. William Wilson sale corriendo, asustado y avergonzado, hasta que llega a un lugar o a una habitación vacía. Todo asustado, molesto, pensando de que su vida se arruinó porque lo delataron y perdió todo ese dinero, agarra una espada y hasta que aparece su doble. Su doble solamente lo queda mirando fijamente, pero William Wilson, al estar molesto, clava la espada y lo atraviesa, dejándolo gravemente herido. Hasta que Wilson se asusta y quiere ir a ver el cuerpo, pero lo que realmente veía y que había asesinado no era una persona, sino vio que era un espejo, que era su conciencia, que siempre lo estuvo siguiendo desde niño, intentando corregirlo y llevarlo por el buen camino. Pero ahora que acaba de matar a su conciencia, se ha quedado vacío y toda su alma oscura. Gracias. Y voy a pedir que se acerque un alumno que también pido que siempre se ponga adelante. Ya saben quién es, así que voy a llamar a Salvador Porles Alexander. Buenas noches, señores padres de familia. Buenas noches, directora. Hoy les voy a contar la historia de la cita. La historia comienza en un hombre atormentado que recibe un aviso de presentimiento que tendrá una cita con la muerte en un lugar y un momento determinado. Aterrorizado, intenta huir y escapar de ese encuentro fatídico. Emprende un largo viaje creyendo que así podía evitar su destino. Sin embargo, al llegar al lugar donde buscaba refugio, descubre con honor que justamente ahí estaba esperando la muerte, cumpliéndose la cita anunciada. Gracias. Muy bien, fuerte las palmas para Salvador Porles. Vamos a llamar en este caso a Ventosilla Alor Clotti. Fuerte las palmas, recibamos con fuertes palmas a la alumna Ventosilla Alor. Buenas noches, directora, profesores, padres de familia y compañeros en general. Mi nombre es Clotti Ventosilla, soy alumna del 5º año de secundaria y el día de hoy les voy a comentar sobre la obra Eleonora, cuyo autor es Edgar Allan Poe. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, y muere el 7 de octubre de 1849. Fue escritor, poeta y crítico periodista. También fue considerado uno de los grandes maestros del relato corto y también del género del terror. Una de sus obras más destacadas son El Cuervo, que fue publicada en 1845, El Corazón delator en 1843 y la obra que les voy a narrar, Eleonora, fue publicada en 1842. Narra la historia de un hombre cuando era joven, que vivía en un valle paradisiaco llamado el Valle de Hierba Multicolor junto a su prima. Ellos crecieron juntos y poco a poco se fueron enamorando, creyendo que su amor era puro y de que era la pureza que hacía que el valle sea hermoso. Al pasar de los años, Eleonora se enferma y le pide antes de morir que jure de que no iba a amar a otra mujer si es que no es ella. Pasa el tiempo, Eleonora muere y el valle pierde su esplendor.
y el primo se queda triste y pasa por una fuerte depresión, y el valle pierde su esplendor. El primo decide mudarse a otra ciudad porque ya no puede con la tristeza, porque cada vez que iba al valle se acordaba de Eleonora. Cuando se muda a otra ciudad, conoce a una mujer llamada Ermengarda. Fue amor a primera vista. Se enamoró con su belleza que tenía la mujer. Pasa el tiempo, se conocen, forman una familia y se casan. Pero el hombre siempre vivía con la culpa de haber roto su promesa que le hizo una vez a Eleonora. Una tarde, cuando estaba pasando el rato con su esposa, escucha la voz de Eleonora que le hablaba desde el más allá. Pero no era una voz de reproche, sino era una voz de consuelo, diciéndole al primo de que era perdonado y absuelto de sus promesas, diciéndole de que podía renacer su vida con una mujer que le hacía feliz. Gracias. Vamos a llamar a Pram Mosquera Sebastián. Fuerte las palmas, chicos, fuerte las palmas para su compañero Sebastián, que viene junto al maestro. Muy buenas noches para la familia, señora directora, tutor, profesores y alumnos y compañeros en general. En esta ocasión le voy a hablar sobre Edgar Allan Poe, que fue un escritor estadounidense, crítico, romántico de Estados Unidos. Entre sus obras más importantes fueron El gato negro, El cuervo y en esta ocasión le voy a hablar sobre Hofrock, publicado el 17 de marzo de 1848. La historia comienza con un enano jorobado, un bufón llamado Hofrock, que trabajaba para un rey sucio y cruel. Él y su amiga Tripeta eran constantemente abusados y humillados por el rey. Un día, el rey decidió organizar una fiesta de bailes y máscaras. Durante la fiesta, el rey, sentado en su trono, aburrido de ver las máscaras y el baile, decidió llamar a Hofrock y a Tripeta. Hofrock en delante del rey. El rey comenzó a agarrar una copa y sirvió un poco de vino. En ese instante, el rey, con su mano en la copa, decide ofrecerle a Hofrock. Hofrock, negándose al querer no beber la copa de vino, porque le causaba mucho dolor. El rey, al notar eso, le dijo lo siguiente: «Vamos, Hofrock, bebe esta copa de vino en salud de tus amigos y familiares». Hofrock agarró la copa de vino. Se sentía muy adolorido al notar la voz burlesca del rey hacia él. Hofrock recordaba cómo había sido arrebatado de su familia por la culpa del rey. Hofrock, agarrando la copa de vino temblorosamente, decidió beberla, con los ojos saliendo sus lágrimas. Y lo peor es que en ese día era su cumpleaños, y él profundamente se sentía triste. Hofrock, algo ebrio y mareado, se sentía humillado. En ese momento, el rey, al ver cómo Hofrock se emborrachaba fácilmente con la copa de vino, se rió junto con sus 7 ministros. En ese instante, Tripeta, la amiga de Hofrock, decidió defender a su amigo. Se arrodilló en delante del rey, suplicándole que parara y que dejara de burlarse de Hofrock. El rey se enojó mucho, agarró a Tripeta y la estampó contra el suelo bruscamente. En ese instante, Hofrock hizo un chirrido con sus dientes, como el sonido de una fiera. Hofrock se sentía totalmente humillado, ebrio, por el maltrato del rey. El rey se acercó a Hofrock al notar el ruido chirrioso de sus dientes. Hofrock, con entusiasmo y maliciosamente, decidió hacerle una propuesta al rey. La propuesta era de que el rey y sus 7 ministros se vistieran de orangutanes para sorprender a los invitados. En cambio, el rey pudiera embriagar y darle copa de vinos a Hofrock y hacer lo que quisiera con él. El rey
aceptó sonrientemente y sus 7 ministros. Después de unas horas, Jofro los cubre con brea y los encadena. Después de eso, los alza en lo más alto del salón. Jofro con ellos agarra una antorcha y comienza a hacer un chirrido con sus dientes, con una voz de una fiera. El rey se siente asustado al recordar ese sonido. Jofro, agarrando la antorcha, les tira a los 8 orangutanes y los prende. Jofro salta de ellos mientras los invitados aplauden y ríen por el asombroso espectáculo. Los gritos desgarrantes del rey y sus 7 ministros, muy adoloridos, viendo cómo se queman y se carbonizan poco a poco. Jofro agarra a Tripeta, escapando del lugar, escuchando los gritos desgarradores del rey y sus 7 ministros, escapando de sus maltratadores, y así finalizando la historia. Muchas gracias por su atención. Y a continuación vamos a llamar, me parece, a la última señorita de la noche. En este caso vamos a llamar a la alumna Allegue Gamarra Geraldine. Chicos, recibamos con fuertes palmas, padres de familia, recibamos con fuertes palmas. Buenas noches, directora, profesores, padres de familia y compañeros en general. En esta oportunidad me toca hablar sobre el cuento de manuscrito hallado en una botella. Esa obra fue escrita en 1833 y apareció en un periódico de Saturday Visitor. Bueno, esta historia comienza con un hombre solitario que se abarca como pasajero en el puerto de cuya embarcación contenía ciertos cargamentos como lana, algodón u otros cargamentos. Navegaron durante algunos días, pero le llamó mucho la atención una nube que se extendía hacia el horizonte. La luna tomó un color rojo oscuro y el mar tenía una apariencia muy extraña. Al anochecer, el hombre tenía un presentimiento, se lo comentó al capitán, pero este no lo tomó importancia y se fueron a descansar. A medianoche, por el miedo, no podía dormir y decidió subir a cubierta. Y el mar se desplomó en el barco con gran violencia, lo cual destrozó el barco. Lo que quedaba salió a flote y solamente quedaban el hombre y un anciano sueco. Los demás murieron en sus camarotes y un huracán los desplazaba con gran velocidad, y así estuvieron durante 5 días y 5 noches. Al amanecer el sol no salía, solamente lograba un resplandor muy opaco, pero un día se apagó repentinamente y no llegó el 6º día. Trataban de ubicar, de calcular el tiempo, la distancia, pero por más que iban navegando a velocidad, no llegaban a llegar a ningún lugar. Lo cual el hombre ya se preparaba para su muerte. Pero de pronto un navío apareció entre las olas y los chocó. El anciano sueco desapareció y el hombre cayó en el nuevo navío. Corrió a esconderse, pero se dio cuenta que los hombres hablaban una lengua extranjera y que ninguno de ellos se daba cuenta de su presencia, lo que le permitió poder explorar el nuevo navío y entró a la cabina del capitán. Desde ahí pudo escribir toda esta historia, cuando de repente se empezaron a abrir unas paredes de hielo y el barco cayó en un remolino, por lo que el narrador decidió tirar el manuscrito guardado en una botella. Y entre el rugir y el aullar y el atronar del mar,
el barco se hundió. Gracias. Pido, padres de familia, fuerte las palmas a todos los chicos que han participado el día de hoy, porque ya llegamos al final de esta hermosa exposición antológica.